la información ahora. Información ahora. 9ª temporada. ¿Por qué nos inundamos? ¿El acueducto? ¿No? Bueno, es la misma idea que el acuaférico. 400 años después, pero seguimos pensando igual cuando las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Antes el acueducto estaba muy bien y jalaban agüita de un río por un canalito a un más poquita población aquí. Ahorita nos estamos jalando el agua del desierto para 1,5 millones. Eso es una salvajada. ¿Qué sucede con las inundaciones? Bueno, cuando llueve, normalmente el agua cae al suelo, entre árboles, y se va absorbiendo. Entonces, si llueve en la sierra, bueno, pues va bajando el agua de manera gradual, lentamente, a través de mantos freáticos, ¿no? Y realmente en las ciudades vivimos más de los mantos freáticos que de las presas. O sea, no tomamos agua de presa, casi nadie, ¿no? Entonces, estos mantos freáticos se llenan, es como una cisterna abajo del suelo que tiene todo el territorio, está llena de agua y de ahí sacamos con los pozos, sacamos agua. El problema es que los que lo generan son los que están arriba y los que lo sufren están abajo. Y tanto en nivel espacial como en socioeconómico, ¿no? Simplemente el haber construido en todo lo que es Cibatá y la Universidad de Anáhuac eran zonas de recarga, es justamente lo que comentamos al principio. Bueno, ¿quiénes lo sufren? Pues todos los que estamos abajo de ellos. Buenas, yo soy Fernando Tovar, ¿sí? Y pues me especializo en urbanología, que no es urbanismo, más bien es el estudio de las ciudades, más que el diseño. Yo las analizo y estudio sus condiciones para diferentes profesionistas que hacen uso de la información. Ok, y pues bueno, ¿no? Justamente tenemos este tema de las inundaciones, ¿no? Ahora sí que desde la urbanología, pues cómo se ve, ¿no? Esto de las inundaciones en Querétaro. Pues los que tengo como voz de cátedra porque doy clases de repente y entonces, el problema es que es un problema sistémico, no son las inundaciones, la verdad. El problema es un problema muchísimo más amplio que tratamos de tapar con curitas y arreglar y hacemos un dren y hacemos un bordo, pero la verdad es de que el problema es la ciudad en sí misma y ese es lo que deberíamos de estar discutiendo, ¿no? No de qué tamaño es el dren o qué tanta capacidad tienen, a 5 de febrero, ¿no? La ciudad está mal pensada por principio, está mal ejecutada, ¿no? Los principios del urbanismo son erróneos y lo sabemos y se dice y se sigue haciendo el mismo tipo de planeación, ¿sí? Esta zonificación que usamos, seguramente has visto un plan de desarrollo urbano donde te dicen el H4, donde puedes hacer edificios altos, ¿no? Bueno, para empezar surge en Estados Unidos para sacar a los chinos y sus lavanderías de los centros, ¿no? Entonces, la zonificación per se ya es un clasismo, ¿no? Y luego esta segmentación, separar a todos, alejarlos, ¿no? Se hace planeación y luego Cabildo cambia los usos. Entonces, aunque sea un mal instrumento, ¿sí? se usa peor todavía, ¿no? El doctor Kunz tiene un artículo de cómo la densidad, que es lo que usamos para planear, es lo que ha generado este desastre en las ciudades. Entonces, por eso quería empezar desde ahí. O sea, la ciudad por principio, lo que creemos que es ciudad y lo que hacemos como ciudad todos los días los ciudadanos, está mal y no es sustentable en ningún sentido, ¿no? Y bueno, a eso vamos a las inundaciones. ¿Qué sucede con las inundaciones? Bueno, cuando llueve, normalmente el agua cae al suelo, entre árboles, y se va absorbiendo. Entonces, si llueve en la sierra, bueno, pues va bajando el agua de manera gradual, lentamente, a través de mantos freáticos, ¿no? Y realmente en las ciudades vivimos más de los mantos freáticos que de las presas. O sea, no tomamos agua de presa, casi nadie, ¿no? Entonces, estos mantos freáticos se llenan, es como una cisterna abajo del suelo que tiene todo el territorio, está llena de agua y de ahí sacamos con los pozos, sacamos agua. ¿Qué pasa? Con estas ciudades inmensas que tenemos, ¿sí? Todo el agua que se absorbía, pues ya no se absorbe. Lo más obvio es Avenida de la Luz o cualquiera de las avenidas grandes, llueve y son un río, son verdaderamente arroyos ahí. Toda esa agua se debió haber absorbido ahí mismo, ¿sí? Lo que pasa es que seguimos creciendo las ciudades, hacemos más drenes, hacemos más cosas, crece más la ciudad y entonces hay más agua corriendo superficialmente
de la que debería haber. Entonces no hay solución. ¿Sí? Los fraccionamientos dicen que tienen que tener un 10% de área verde, ¿no? Un 12, un 15, van cambiando. Bueno, sí, pero no está pensado de una manera compleja. Está pensado en el terreno de menos valor, porque la ciudad es un concepto de valor, ¿no? Los planes de desarrollo no están hechos para que seamos felices, está hecho para que sea económicamente viable. Entonces, bueno, cuando es económicamente viable, pues es ambientalmente inviable, socialmente inviable, inviable móvilmente, ¿no? Todos los problemas que te vas a encontrar en estas entrevistas, pues provienen de este esquema, ¿no? Hemos crecido de una manera como un hongo, ¿no? Hemos repetido los patrones de una ciudad de 1,000 habitantes, lo hemos repetido y hemos hecho una ciudad de 1,5 millones, ¿no? El acueducto, ¿no? Bueno, es la misma idea que el acuaférico. 400 años después, pero seguimos pensando igual cuando las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Antes el acueducto estaba muy bien y jalaban agüita de un río por un canalito a aún más poquita población aquí. Ahorita nos estamos jalando el agua del desierto para 1,5 millones. Eso es una salvajada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no hay soluciones desde mi punto de vista. ¿Sí? Y además se siguen ahorita, mientras platicamos, Cabildo sigue haciendo cambios de uso de suelo, los desarrolladores siguen construyendo y siguen quemando selva baja, ¿no? Para que digan, no, bueno, sí, ya podemos desarrollar porque ya no hay nada, ¿no? Entonces, es un problema sistémico y complejo. Es un sistema de cómo vivimos, de que compramos sabritas en la tienda. Todo eso es parte del problema, ¿no? Entonces, no hay forma de parar las inundaciones. Y lo hemos visto. Años de inversiones, seguramente te ha tocado ver y dar seguimiento. Y son peores cada vez, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración pública va como una década atrás. ¿Sí? Me dedico a hacer mapas, parte de la urbanología que hago es a través de sistemas de información, ¿no? Entonces vamos viendo la población donde estén las escuelas. Pues sí, el gobierno pone escuelas 10 años después de que se inició la colonia, ya cuando los niños que llegaron ya están yendo a la secundaria, ¿no? Sí, claro. Las escuelas del centro están vacías porque no hay niños. Entonces, toda la ciudad está dejando de funcionar, no nos damos cuenta. Pero bueno, justo igual, ¿no? Abordando un poco al respecto, no sé hasta qué punto también a veces los planes de desarrollo pues no llegan a abarcar como estas necesidades, ¿no? O también hasta qué punto sabemos que, por ejemplo, aquí en el municipio de Querétaro sí hay un instituto de planeación, ¿no? Y hasta qué punto como que sus funciones no llegan a ser de tanta injerencia. Sí, mira, lo primero es que la planeación está copada por los intereses económicos. Entonces puede haber buenos planeadores, ¿no? Pero el mismo plan, pues, exactamente qué hace. Nadie sabe muy bien qué hace, qué injerencia tiene, qué liderazgo. O sea, no tenemos idea qué hace el plan. No sé si has hecho alguna nota relevante sobre él, pero no aporta, ¿no? La planeación tiene buenas intenciones, la gente que lo hace es bien intencionada, ¿sí? Pero ni da tiempo de hacerlo realmente complejo, completo, con todo el análisis, ¿no? Se hace de riesgos por un lado y el plan por el otro. Bueno, deben ser cosas que vayan totalmente juntas, ¿no? Trabajar los atlas de riesgos, hace falta un poco de inversión en eso, pero sobre todo hace falta seguir los consejos de los que saben en el tema, ¿no? Y lo que yo te puedo decir, que lo que he visto, es que lo que se sigue es la línea económica. O sea, no sé si funciona la planeación, tal vez ni siquiera la hemos visto realmente funcionar, porque está ocupada por el negocio. Y lo que estamos viendo en la ciudad es un esquema de negocios, no de planeación. O sea, por ejemplo, aquí en Querétaro no tendríamos un ejemplo de un lugar que sí se vea que haya planeación. No, hay intervenciones urbanas que me parecen de mucho valor. La remodelación del mercado del Tepe, ¿sí? Me parece que dignificó el espacio, duplicó el espacio de comercio, no se quitaron a los ambulantes, se les pusieron sus donitas todas
se llama chidas. O sea, eso me parece, o Plaza Fundadores. Pero son obras urbanas, no es planeación. ¿Sí? La planeación sería, bueno, para empezar, limitar que haya vivienda en los cerros, en las partes altas, que haya en las cañadas. ¿Sí? La zona intermedia de Querétaro, por ejemplo, hacia Álamos, bueno, tenían un tipo de planeación más amena, ¿no? Con más áreas verdes, pero igualmente, no sé si has vivido en Álamos, pero no hay tienditas. Tienes que agarrar el coche. Si quieres 1 litro de leche a las 8 de la noche, tienes que agarrar el coche, porque no hay una tienda para llegar. Esa es la planeación moderna, y la verdad es de que yo creo que ha generado muchos daños. ¿Sí? Lo que debió haber hecho la planeación es limitar el crecimiento, y tampoco lo hizo, ¿no? Lo que debió haber hecho era preservar dentro de los espacios urbanos pulmones, ¿no? Pues tampoco lo ha hecho. Entonces me parece como que nos queda debiendo la planeación y la aplicación de la planeación, para empezar, ¿no? Claro. Que son 2 temas paralelos, pero pues se toca. Sí, claro, y también un poco respecto a esto que menciona, ¿no? De que usted trabaja mapas y demás. En esto también nos podría pues decir como de justamente en esta comparativa cuáles son los lugares en Querétaro, ¿no? De que sufren más, padecen más estas inundaciones, que también tiene que ver con esto del tema socioeconómico, también vemos que es un poco un reflejo, ¿no? De ello. Fíjate que es una pregunta doble, ¿sí? Porque el problema es que los que lo generan son los que están arriba y los que lo sufren están abajo, y tanto en nivel espacial como en socioeconómico, ¿no? O sea, simplemente el haber construido en todo lo que es Cibatá y la Universidad de Anáhuac eran zonas de recarga, es justamente lo que comentamos al principio. Bueno, ¿quiénes lo sufren? Pues todos los que estamos abajo de ellos, ¿sí? ¿Quiénes sufren todas las venidas de agua? Pues los que están abajo, aguas abajo, digamos, de los grandes fraccionamientos cerrados, amurallados, ¿no? Llenos de concreto. Entonces, de repente, no necesariamente el que sufre más ni es responsable ni es culpable, como que se le cargan las pulgas al perro más flaco. Entonces, bueno, evidentemente el centro, ¿no? Sufre problemas continuamente de inundaciones porque todo alrededor, pues cada vez baja más agua al centro, porque históricamente es un valle y en los valles llega el agua, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos las colonias Santa María Magdalena, de repente se les desborda por ahí, los drenes, ¿no? Bueno, hasta Real Solare está planificado, es nuevo, ¿no? Es una desarrolladora muy seria, ¿sí? Y está en un espacio que no debería de estar, definitivamente, y la prueba es que se les inundó. Apenas recientemente. ¿No? Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hubo planeación, hubo todos los trámites, de lo que yo sé, porque me tocó trabajar un poco, no es una empresa fantasma ni patito, ¿no? O sea, Real Solare es realmente una empresa muy formal en vivienda, ¿no? No ha desaparecido como otras. Se hicieron todos los trámites y aún así el resultado es el mismo. Se les inundaron todas las casas, creo que como 1 metro, estuvo espantosísimo, ¿no? Claro, y también inundaron al Carmen, que está enfrentito, y se hizo todo un relajo. Pues, ¿por qué? Porque mientras más suelo sellemos, ¿sí? Vamos, y bueno, los fraccionamientos que tienen dinero para hacer ingeniería hidráulica, pues lo sacan todo de su predio. ¿Y a dónde lo sacan? Al lado, al que no tenga, ¿no? Entonces es como una carga de costos, ¿sí? El que tiene más capacidad económica, pues le pasa los costos al que tiene menos. Entonces, cuando ves inundaciones, hay que pensar en estos términos, ¿no? O sea, él es el amolado, pero ¿dónde está la verdadera afectación? Bueno, pues están hacia arriba todos los cerros, todos los fraccionamientos, ¿no? Hacia Huimilpan, que están construyendo en nuestra zona de árboles, ¿no? Ahí está el problema. Y el otro problema, Querétaro tiene una lógica, Huimilpan tiene otra, el Marqués tiene otra y Corregidora tiene otra. Y somos una sola ciudad. O sea, si no entendemos que somos un solo organismo, pues es como que fueras al doctor tú por
llama, 4 diferentes para lo mismo y le hacías caso a los 4 por partes, ¿no? Un cuarto de la medicina de este y un tercio de aquella. Así estamos solucionando las ciudades. Sí, claro. Y en este caso, o sea, justo de qué dependencias tendrían que estar como encargándose más como, o sea, ya lo mencionó, ¿no? De vamos a seguir inundándonos, pero tal vez pues meter más estrategias, hacer como más cosas al respecto, ¿en quién recaería más esa parte? Bueno, por principio el concepto de zona metropolitana, somos zona metropolitana reconocida y hay dinero por ahí. Desde hace años está hablando de un plan metropolitano con injerencia que estuviera un poco por encima de los municipios. Yo como me dedico al territorio y a los mapitas, el espacio es lo básico, ¿no? O sea, lo que nos manda es el territorio, es el espacio, no las limitaciones administrativas. Te apuesto que tú no sabes cuándo sales de un municipio y el otro. Pues, en algunas calles sí, en otras no, y no lo piensas siquiera, vas en el coche, tomas el camión. Así debe ser controlada la ciudad, ¿no? Como un solo ente continuo. Entonces tendría que haber un supraórgano metropolitano que les diga, tú puedes, municipio, hacer lo que quieras dentro de esta lógica y no puedes competir con tu vecino, ¿no? Porque luego compiten por territorio. Yo voy a vender más suelo, yo voy a vender más vivienda. No, eso es el concepto mercantil, pero esto no es una subasta, es una ciudad para que vivamos. Entonces necesitaríamos organismos supramunicipales, porque eso es lo que estamos viviendo, tenemos una lógica supramunicipal, ¿no? Entender que la ciudad está partida en 3 es absurdo, es irreal, ¿sí? Solamente en los sueños de los gobernantes sucede eso, para todos los demás vivimos si se atora en un lado y se inunda, pues no te importa qué municipio sea, ¿no? Entonces tendríamos que tener visiones evidentemente supramunicipales y supraeconómicas, ¿no? Gente que no le interese el negocio y que no esté presionado por estas cuestiones de negocio para que pudieran, hay que controlar a los cabildos. Los cabildos son cabras locas, firman lo que sea con que les den una lana, ¿no? Y no lo digo yo, ahí está en el Q500, es un trabajo que se pagó, ¿no? Y ahí vienen todos los cambios de uso de suelo, de protección ecológica a H2, H3, H4, les vale queso. Entonces necesitaríamos tener mucha más rigidez, ¿no? Y además, y una visión mucho más integral de la que tenemos, ¿no? No nada más curitas y soluciones parciales. Sí, claro. También en esto mismo, ¿no? Que decirle justamente a la ciudadanía que, por ejemplo, quienes más padecen como esto de las inundaciones, que incluso a veces han perdido como hasta la fe en las autoridades, ¿no? Que decirles que también se puede hacer desde la ciudadanía. Yo creo que lo que lo que se vaya a hacer es, bueno, esto es más futurología, O sea, tiene que salir de nosotros. Cuando uno va, yo hago mucho urbanología en el Uber y en el taxi, porque conocen muy bien la ciudad, saben un montón de cosas, ¿no? Cada vez más la gente me dice, no, pues yo me organizo con mis vecinos, pues yo lo resuelvo con mi familia, yo lo organizo con la gente del trabajo, porque no estamos confiando en el gobierno, no está solucionando las cosas. Ningún nivel de gobierno, ningún partido, ningún color, todos tienen las mismas lógicas, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ir surgiendo por necesidad, nos tenemos que organizar en espacios mucho más pequeños. La democracia es una cuestión de espacio. No se puede ser demócrata en 1,5 millones. La democracia está en la colonia, en la organización, en la escuela, ¿sí? En todos estos pequeños cotidianos que sí podemos manejar. La economía nacional, ni tú, ni yo, ni todos juntos, ni la presidenta puede, ¿sí? Entonces nos frustramos como ciudadanos, ¿no? Hacer un macro movimiento por toda la zona metropolitana es un poco absurdo porque tus preocupaciones, las mías y las de los de Menchaca, no tienen nada que ver. Entonces más bien habría que reorganizarnos y empezar a exigir más desde la sociedad organizada, ¿no? El sindicalismo, los que trabajen, el cooperativismo, los grupos. Por ejemplo, aquí en Querétaro, hicimos un trabajo con el TEC de Monterrey, los más politizados y los mejores organizados son los asentamientos irregulares. Se hablan entre ellos, hay cohesión social, se organizan, hay liderazgo,
¿no? Y fuera de eso, ninguna colonia está organizada. Sí, porque tal vez a veces como que sí pueden más las diferencias, ¿no? Y en esta parte como que a veces los une más el saber que tienen que defender el territorio. Ese es el tema. Como tienen un tema en común y es el territorio, eso los unifica. Entonces de repente el gobierno dice, no, tú vota por el aeropuerto. ¡Qué chingados! Yo no sé nada de aeronáutica, ¿cómo voy a votar por el aeropuerto? Entonces es un verdadero absurdo. ¿Sí? Ni me importa, es más, si se quedan los aviones ahí, pues a mí no me va a afectar, vivo súper lejos, ¿no? Que me pregunten de mi barrio, ¿no? ¿Te acuerdas que se va a hacer como un BRT en Zaragoza? ¿No? Que se levantó todo el barrio de San Francisquito. Pues claro, cuando la autoridad no aprovecha esta cuestión, se le viene en contra. Y un proyecto que pudo haber sido saludable para la ciudad o pudo haber habido más de esos, pues se tronó por un mal manejo social. Porque se quisieron imponer y entonces ahí sí se organizó todo el mundo y comerciantes y vecinos y dueños de perros. Qué bárbaros, qué movilidad. En la noche protegían los árboles. ¿Sí? Y eso le teme el gobierno, por eso no nos lo propone. Entonces no espere nadie en este mundo que el gobierno les diga organícense y luego exíjanme cosas, ¿no? Te van a meter en un comité burocrático con un líder del gobierno, traca, ¿no? Entonces más bien yo lo que veo como única solución y lo que veo como diagnóstico es que los ciudadanos nos estamos empezando a través de las redes, a través de todo este modelo informativo tan extenso que tenemos, a reconectar, a hacer acciones en corto, ¿no? En pequeño, saca la bici, por ejemplo, ¿no? Bueno, no salvan el mundo, no hacen más ciclovías, pero todos los miércoles se chingan un pedazo de la ciudad y andan en bici, bien, con seguridad. Ese tipo de acciones me parecen súper valiosas. Sí, claro, un poco también que está esta parte, ¿no? De apropiarse del espacio público, no dejar como perderlo. Así es. Además. Y lo mismo, los que vivan cerca de un parque, apropiense del parque, hay que cuidarlo, no podemos esperar que el municipio no le da ni dinero ni tiempo para cuidar todo, ¿no? Y eso crea corresponsabilidad, ¿no? Has visto que hay muchos programas de grafitis, donde los grafitis trabajan con la comunidad, no los rayan otros grafiteros porque los respetan, ¿no? Pues si tú llegas y impones algo sobre un barrio, pues claro, te lo van a grafitear todo, ¿no? O pones un anuncio. Pero entonces sí hay cohesión, sí hay mucho respeto, hay toda una vida social súper compleja aquí en las ciudades, ¿no? Hay todo un rollo de sociología urbana que está súper desatendido. La planeación deben hacer los sociólogos, no arquitectos. ¿Sí? La ciudad no es una serie de cuartitos y pasillos, como pensamos los arquitectos. Es un entretejido social de intenciones, acciones y perspectivas. Tú tienes una ambición diferente a la mía, ¿no? Y todas juntas creamos la ciudad. Entonces necesitamos este gran cambio. Y yo creo que la sociedad, y que la sociedad escuche esto y en vez de decir, no, sí que el gobierno nos salve de las inundaciones, ¿cómo vamos trabajando nosotros, ¿no? ¿Qué espacio recuperamos? ¿Qué lote baldío recuperamos de área verde? Y dejen para hacer ejercicio, para que se infiltre el agua, que se inunden, ¿no? Los baldíos. Con que se inundaran los baldíos nos quitaban una carga. Entonces, hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la creatividad de la gente que vive en su colonia, tiene muchas más soluciones que los urbanistas. El urbanista, dice un amigo, trabajan desde helicóptero, ¿no? Lo veo todo desde arriba y ya lo sé, soy un genio. Y la verdad es que la solución está desde abajo, desde la señora que lleva a sus hijos todos los días a la escuela y hay un pedo en el camino. Esa es la ciudad en la que hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que más bien hay que organizarnos desde lo muy local, ¿sí? Para ver estas acciones y para coordinarlos y para crear una cohesión. La seguridad, el comercio, todo tiene que ver con eso. Entonces la invitación sería más bien a que la gente pues, se quite el antifaz. El gobierno no va a hacer nada bueno, hay que hacerlo nosotros con nuestro interés, nuestros recursos y el capital humano que tenemos, ¿no? Que en todos lados hay gente maravillosa. Sí, claro, y poco a poco ir también como exigiendo como esta parte que sí le llega a corresponder como a las autoridades, ¿no? Cuando estemos organizados, fortalecidos y sepamos qué queremos. Llegamos a la autoridad, 4 quieren cosas diferentes. Está
también es cierto que la autoridad no puede hacer nada si cada quien quiere lo contrario del otro, ¿no? Entonces, primero hay que cohesionarnos, hay que trabajar y ya con mucha fortaleza empezar a pedir. Y seguramente hay muchos mecanismos, ¿sí? Pero pues nada está funcionando. Entonces, yo creo que tenemos que empezar si queremos que funcione, tenemos que empujar nosotros este carro. Sí, claro. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por esto que nos comparte. Gracias por invitarme, me encanta.